Shalom Beberajá. Vamos a continuar con la parashá Shavua. Esta semana parashá Beit Hanan. Continuamos con el ciclo de lectura y estudio de la Torá en nuestro año 5784. Ahora vamos a continuar donde nos habíamos quedado el año pasado. בצעת יהושע וצסקו ואנסו כי חון יבוא לפניך נצא וחון יחיל אותן אל הארץ אשר תראה. Empero ordenarás a Yoshua, lo fortalecerás y le darás valor, porque él pasará delante de este pueblo y le hará heredar la tierra que verás. Y este es un pasú muy fuerte, tiene mucho contenido, se pudiera decir. Y es que Yeshua, que va a ser el próximo, se pudiera decir, el líder del pueblo de Israel, Yeshua tiene esa labor sobre sus hombros, una labor muy grande, de continuar lo que ha hecho Moshe, y sabemos que como Moshe no existió ninguno que pudo acercarse a Hashem de esa manera, y entonces Hashem le dice a Moshe que tienes que fortalecerlo y darle valor. Beamitzeo, beatzikeo, beamitzeo. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Es como inyectarle una vitamina, decirle unas palabras de aliento. ¿Cómo se le puede, en sentido general, fortalecer y darle valor a una persona que evidentemente va a ser líder del pueblo de Israel? Se le puede apoyar, pero esta cuestión, ¿cómo se puede hacer? ¿Y por qué lo dice? En definitiva, cuando nuestros sabios explican esta parte de la Torá, dicen que no explica la Torá aquí que cómo se hace, explica lo que hay que hacer, pero no te dice cómo se hace. Y entonces los Tanaín se preocuparon por esta cuestión y empezaron a analizar que Yoshua tenía mucho miedo, tenía un miedo muy grande. Yoshua estaba atemorizado, se pudiera decir, de una manera que no quería el liderazgo del pueblo de Israel. Ahora la pregunta es ¿por qué? La cuestión que plantea Yoshua es que no había más nadie en ese momento tan grande como Moshe Rabbeinu. Y mira lo que le pasó y cómo terminó, cuántos errores tuvo y cómo no pudo ver la tierra prometida. O sea, cómo no pudo entrar a la tierra prometida. Verla sí pudo. Cómo no pudo entrar a la tierra prometida. O sea, esa es una de las cuestiones interesantes de que vamos a ver aquí de esta cuestión. En esta parashá, en el año anterior ya habíamos explicado el valor de Beit Hanan. 515 veces le insistió a Hashem, 500 formas de ascender al cielo su rezo. Y no le permitieron en ningún momento ingresar a la tierra prometida a Moshe Rabbeinu. El decreto estaba allí de que debía morir fuera de la tierra prometida y no podía ingresar a ella. Y todo esto lo vio Yoshua. Y Yoshua dijo, ¿cómo? ¿Me van a castigar a mí? Mira lo que hicieron a Moshe. Esto es muy grande. Yo no quiero que me pase eso a mí. Yo no quiero correr riesgo. No me quiero equivocar. No quiero tener este tipo de din sobre mí. Y entonces Hashem le dice a Yoshua, a ti no te va a pasar, no vas a ser castigado. Y esto es una de las cuestiones interesantes, no vas a ser castigado por esa cuestión de que no vas a poder entrar en la tierra prometida, sí vas a entrar en ella. Y esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí,
que cuando usted analiza la Torá en sentido general, ya va a ver que nuestros patriarcas, por ejemplo, Jacob vino, tuvo miedo de equivocarse, tuvo miedo de cometer un error y que Hashem lo castigara por eso, o que no tuviera el sahú suficiente en algún momento y fuera castigado ante las dificultades de la vida. Y entonces, ¿cómo Hashem le va a prometer a Yoshua de que él no va a tener problemas? Porque si las personas, se puede decir, no hacen lo que ellos desean, o sea, actúan con libre albedrío, entonces las personas no son humanos en ese momento, son ángeles. Porque los ángeles son los que no tienen libre albedrío. Y los ángeles evidentemente son los que no se equivocan. Y evidentemente, o una persona que sea un ángel, o un met, una persona que ya no esté en este mundo, entonces una persona que tiene libre albedrío se puede equivocar siempre, sea quien sea. Puede cometer una equivocación, puede realizar un error, y ese error siempre le va a salir. Y entonces Yoshua recibió esta garantía insólita, se pudiera decir inédita, y entonces nuestros sabios dicen que Hashem le dijo: Yoshua, tú tienes tanto miedo a equivocarte que a partir de ese miedo no te vas a equivocar. Porque precisamente es una persona que tiene tanto miedo a cometer un error determinado que esa cuestión no va a fallar en eso porque la tiene presente en cada momento. Casi siempre los errores que cometen una persona se deben a la dejadez, al desinterés, a la falla, a la falta. Pero una persona que se prepara para algo, una persona que se preocupa por algo, una persona que teme por algo, una persona que cree en eso, generalmente no debe cometer un error en ese algo que temió, que se preparó, que realizó, que pudo, que precisó. O sea, generalmente siempre para cometer un error de estas cuestiones es que no hay un miedo, no hay un interés, no hay una cuestión, y entonces por esa misma dejadez, entonces la persona puede cometer algún error. Pero Hashem le dijo a Yoshua: no te preocupes por eso, tú no vas a cometer ese tipo de error, tú no vas a fallar en eso. Quizá en otra cosa sí, pero en eso no vas a fallar. Y esta es una de las cuestiones interesantes, que ya una vez que Hashem le dio se puede decir, ese respaldo, esa cuestión, ese apoyo, se pudiera decir de que Yoshua dijo: bueno, ya si Hashem lo dijo así, entonces sí puedo liderar al pueblo de Israel. Es como un niño que el padre le dice: bueno, tienes que hacer esto, y dice el niño: bueno, yo no me atrevo, papá, yo lo siento mucho, pero no, yo tengo miedo de fallar, yo no sé si puedo hacerlo. Y entonces el padre le dice: bueno, si fallas, no te preocupes, yo voy a estar aquí contigo. Y entonces el hijo dijo: bueno, ya si papá lo dijo así, entonces no tengo problema, ya puedo hacerlo. Entonces eso es una de las cuestiones interesantes que va a aparecer aquí. Pero hay que tener cuidado, dicen nuestros sabios, con esos miedos excesivos y esos excesos de humildades. Porque generalmente las personas que piensan de que, bueno, vamos a ser extra humilde, una humildad que hace daño, y entonces la persona le dicen, y pues se ponen ejemplos: mira, tienes que ir a la sinagoga, ve a la sinagoga, que van a rezar allá, y es importante que tú vayas. Y la persona dice: bueno, es que yo, ¿cómo voy a ir a la sinagoga? Yo no soy religioso, yo no soy una persona tan importante como los otros, yo creo que los otros tienen más relevancia que vayan que yo no, en realidad, ¿qué voy a hacer allí? Yo no soy de esas características, ellos sí son importantes, ellos sí son buenos, ellos sí son grandes, ellos sí son sadik, yo no. Y entonces la persona se subvalora.
Y entonces en una humildad negativa, se pudiera decir, la persona no quiere participar en un rezo para Shen. Y entonces se está haciendo daño a sí misma. Y esto es una de las cuestiones también. Y es lo mismo que le dicen a la persona que participe en un shiur. Dice, mira, hay un shiur, lo va a dar rabino, ve allá para que puedas aprender y todas estas cuestiones. Y la persona dice, no, ¿qué va? Yo no voy a entender eso. ¿Cómo yo me voy a sentar en un shiur si yo realmente no tengo ese entendimiento? Yo soy una persona que no logra entender mucho las cosas, que tiene, pudiera decir, su problema de entendimiento. Y entonces, ¿cómo yo voy a estar ahí? No voy a entender nada, se va a burlar de mí, los demás sí saben, ellos sí conocen, ellos sí son buenos, ellos sí tienen inteligencia, yo no la tengo, ellos sí son rabinos, ellos son capaces, o sea, toda esa humildad negativa lo que hace es eliminar a la persona de tener méritos, de poder conectarse con el pueblo de Israel, de poder conectarse con Hashem, de poder compartir, o sea, toda una serie de cuestiones que hacen negativa a la persona. Y eso es lo que es la humildad negativa, que te dicen que yo no lo puedo hacer, porque imagínate tú cómo yo voy a ir si yo no soy nadie, todas esas cuestiones que pueda tener una persona. Y entonces lo importante de todo esto es que todas estas cuestiones están reflejadas en la Torá. Cuando tú estudias la Torá, puedes ver de que cada líder dentro del pueblo de Israel, cada patriarca, cada matriarca, cada persona que está ahí y se explican sus cosas, ha sido criticada ampliamente por sus equivocaciones y se conocen completamente. Se ve lo que hizo Moshe, lo que hizo Aarón y las demás personas. Esto lo demuestra que generalmente la cuestión es que la Torá fue escrita y entregada por Hashem a Moshe. Y esto es una cuestión interesante. Porque, ¿qué parte dicen los rabinos con respecto a esto? Generalmente un ser humano cuando escribe cosas y va a escribir un libro, una biografía de sus cuestiones, generalmente termina autoalabándose. Una persona que escribe un libro que está muy orgulloso de sí, no, espérate, yo no me equivoqué ahí nunca, yo generalmente no tuve estas equivocaciones, o otro fue el que se equivocó, o a mí me indujeron a otro. Generalmente cuando tú vas a ver a una persona, es muy difícil, y es una de las frases más complicadas del mundo, que alguien diga, yo me equivoqué. Nadie le gusta decir eso. A todo el mundo le gusta decir que el otro fue quien lo indujo a eso, o que lo engañaron, o que él no hizo lo que tenía que hacer, pero a nadie le gusta reconocer que se equivocó. Y eso prácticamente es que la culpa es de otro, ve a ver a otro, no es mi responsabilidad, lo tuvo otra persona, y eso pasa en todos lados. Entonces nadie va a escribir un libro para entonces decir que él se equivocó. Y para que entonces vengan a salir los defectos que él tuvo y los errores que él cometió. Porque es que eso no tiene sentido. ¿Cómo tú vas a decirle a los demás que tú te equivocaste y vas a escribir un libro para internacionalizar lo que tú hiciste negativamente? Entonces, esto es una de las cuestiones que nos va a dar a entender de que la Torá es Emet y que viene de Hashem propiamente. Porque no es así como piensan ni actúan los seres humanos. Los seres humanos todos y en sus movimientos políticos que solamente tratan de hablar de logros y victorias y todas estas cosas y jamás hablan de fracasos ni de problemas. Generalmente todo es todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos alcanzado y todas estas cosas. Y entonces cualquier movimiento político en cualquier lugar del mundo solamente habla de esas cuestiones. Y entonces cuando se equivocan las personas, la Torá lo dice y es transparente en eso. Te dice, Abraham cometió esto, y Isaac tuvo este problema, Jacob tuvo este problema, Yosef tuvo este problema, Moshe tuvo este problema, Aarón tuvo este problema, o sea, todas estas cosas, nadie es perfecto, nadie se puede decir que no tenga defecto. Y esta es una cuestión interesante porque puedes ver todas estas cuestiones y entonces si las puedes ver,
tú puedes decir, bueno, mira eso, todos nuestros patriarcas cometieron sus errores, todos nuestros líderes tuvieron su problema. Y entonces, ¿qué es lo que hay para mí? Si todos ellos se equivocaron, ¿cuánto más yo me puedo equivocar? ¿Cuánto más será la rigurosidad con que me van a tratar a mí? Y entonces, ¿qué puedo hacer? Y entonces ahí es cuando la Torá te viene a decir que te estés tranquilo. Porque sencillamente, si tú ves los errores que cometen los demás, es para que tú no los cometas. La forma en que tú estudias la Torá, la forma en que tú aprendes del judaísmo, precisamente estudiando la Torá, es la forma en la cual te enfrentas a la vida para saber qué no hacer y qué debes hacer. O sea, todas estas cuestiones. Aprende de los errores de los demás y entonces así vas a siempre saber lo que debes hacer para no equivocarte. Y eso es como no te vas a equivocar. La Torá es se puede decir que es como si fuera una vacuna. Sí, es una vacuna. La vacuna siempre, cuando en su proceso de creación de ella, tiene dentro el virus incubado, tiene una cuestión. O sea, la Torá te trae el error incubado dentro y también te da la visión de por qué fue un error y te da la solución a ese error. Y así mismo como una vacuna, es una vacuna, se pudiera decir, mental. Es una cuestión que llega a la mente y entonces te cura de determinadas cosas en la vida que pueden pasar a otras personas. Y esto es aquí ya vamos a aprender de los errores de todos nuestros líderes y los errores que cometieron los demás. Y a partir de eso, Hashem le dice a Yoshua, tú estudiaste esto, tú viste lo que hizo Moshe, ya estás vacunado, no te vas a equivocar con esta cuestión. Así que aquí vamos a ver todos los errores que cometieron tus antepasados y entonces a partir de lo que debes hacer vas a poder realizar lo que necesitas hacer para no equivocarte. O sea, es una cuestión que vamos a ver aquí. ¿Qué pasó? Que a pesar de lo que le dijeron a Yoshua con respecto directamente aquí, que dice, y le daba valor porque él pasará delante de este pueblo y harás heredar la tierra que verás. Hay una cuestión interesante. Yoshua tuvo nuevos errores que en los cuales no cometieron nuestros antepasados ante nuevas situaciones y lo cual fue juzgado por eso. No por los errores que él temía que había cometido Moshe, sino por nuevas cuestiones que él cometió. Y podemos ver en las cuestiones de la guerra contra Ai, podemos ver en la cuestión de no estudiar la Torá en una noche, podemos ver otras equivocaciones que no tienen nada que ver con lo que hizo Moshe. Es como alguien, donde nosotros vemos que estudia la Torá, y alguien que sube a un Sefer Torah, que es llamado la Torá, le decimos Azab Baruch, le decimos Azab Ema, o le decimos cuando son Askenazí, Yeshkoya. Y entonces cuando le decimos eso, ¿qué significa? ¿Qué estamos diciéndole? Fuerza y bendición, fortaleza, todas estas cuestiones. Y dice, ¿y dónde viene esa fuerza? ¿De dónde viene esa bendición? Esa fuerza y esa bendición viene de la Torá. Esa fuerza y esa bendición viene ahí. Y esa cuestión viene propiamente del estudio de la Torá, del conocimiento de la Torá, que ya te está vacunando y ya te está dando la fuerza necesaria. La cuestión es que él necesita esa fuerza cuando vemos a Yoshua, porque él debe caminar delante del pueblo. Y esa es la diferencia del pueblo de Israel a los demás pueblos. El líder tiene que ir adelante como líder, liderando. Y entonces los líderes no van atrás.
No van como el resto de las otras naciones, en otros lugares que van muy bien confortables y los demás tienen que ir adelante peleando. No, ellos tienen que dar el ejemplo, ir hacia adelante, abrir las puertas, ir hacia adelante y decir, los demás que me sigan, como líder, como tal. Y eso es lo que está planteando aquí, porque él pasará delante de este pueblo y le harás heredar la tierra que verá. Esto es una expresión muy fuerte y explica precisamente cómo debes tratar a las demás personas si eres el líder o la persona que establece el liderazgo. No le pidas a otro que haga algo que tú no puedes hacer. Y que eso debe ser los jefes con sus empleados, la forma que tú le dices que tú puedes hacerlo porque yo también puedo. Y entonces es una cuestión interesante. Eso en el judaísmo también se realiza desde el punto de vista de lo que se llama la semijaja jamín. Cuando una persona estudia Torah, aprende Torah, llega a determinado nivel y su maestro le dice, lloré, lloré, que significa enseña, ya puedes enseñar, ya puedes hacer cosas. Y la persona sigue estudiando y sigue aprendiendo más. Y entonces ya le dice, Yadín, Yadín, o sea, ya puedes juzgar a los demás. Y estudia más, y estudia más, y entonces ya le dice el maestro, Yadín Bajorot, o sea, ya puede determinar cuestiones sobre primogenituras y todas estas cuestiones. Es un maestro que pone la semijá sobre su alumno, y así precisamente en la cuestión del estudio. Y Hashem le dio esa cuestión, esa semijá a Moshe, y Moshe debe entregarle esa cuestión a Yoshua, y Yoshua se la entrega después a los siguientes que seguirán líderes del pueblo de Israel, y así sucesivamente hasta el día de hoy. Eso, con esas palabras, ya eso le da fuerza, y le da vínculo, y le da fortaleza, y le va a dar valor precisamente para realizar las cosas, porque esta bendición da maljú, así como un padre le da bendición a los hijos, ya sea toda la semana en el Shabbat, o puede ser no toda la semana, cuando lo haga, una vez al año, el padre le da verajá a sus hijos, y esto es una de las cuestiones interesantes. Cuando sucedió la primera guerra que Yoshua contra Ai, que en la cual Yoshua mandó el ejército adelante y se quedó en el campamento y él perdió esa contienda, él le pregunta a Hashem, ¿qué pasó? ¿Cómo fue esto? Y Hashem le dice, no te dije que debe ir adelante. Y aquí está en este pasú cuando se lo dicen a Moshe para que se lo transmita. Y lo fortalecerá y le da valor, porque él pasará delante de este pueblo. No te dije que tú deberías ir hacia adelante. Y esto es una de las cuestiones interesantes que vamos a ver ahí. Porque le da la fuerza de Malhú a Yoshua. O sea, Hashem se la da a Moshe, Moshe se la transmite a Yoshua. Y te pueden decir, sí, el pueblo de Israel son personas muy inteligentes. Son personas muy capaces. Y yo puedo decir prácticamente que dentro del pueblo de Israel todos son líderes. De ahí surge 3 Yehudí y 5 opiniones. Cuando se dice como broma, no es tan cuestión de que es realmente así. O sea, en un lugar donde hay 3 Yehudí, tienen que haber múltiples opiniones y tienen que haber múltiples criterios, porque precisamente todos son líderes y todos tienen una capacidad excepcional, son muy inteligentes. Y si alguien te dice dentro del pueblo de Israel, no, que es muy fuerte, ¿qué es lo que dice Moshe? Dice, agarra un palo y dale en la cabeza. ¿Qué significa esto? Porque no es de la manera literal como se lee. Esto nos lo trae la Gemara y lo vamos a ver en las discusiones que aparecen en la época de Rabí Akiva, que estaba Rabín Gamliel, Rabí Yoshua y Rabí Akiva.
Y entonces estaban discutiendo que qué día en específico caía Yom Kippur. Uno decía que caía en un día, un domingo, otro decía que caía un lunes. Eso. Y entonces es un ejemplo de cómo uno decía, no, Yom Kippur no cae ese día, Yom Kippur cae el otro día. Y entonces la cuestión es que todo dependía de que el tribunal dijera cuándo consagraba Rosh Hodesh. Y a partir de que se consagrara el nuevo mes, ahí se contaba el primer día y a partir de ahí los demás días. Y sabemos que Yom Kippur es el 10 de Tishrei. Y entonces, teniendo en cuenta esto, Rabín Galiel tenía una opinión, Rabí Yoshua tenía otra opinión, diferente. Y entonces, en el momento de que se dan todas estas discusiones, Rabín Galiel le dijo a Rabí Yoshua, Rabín Galiel era jefe del tribunal, y le dice, tú tienes que venir en mi Yom Kippur, en tu Yom Kippur hacia mí. O sea, cuando tú y Rabí Yoshua declares que es Yom Kippur, el Yom Kippur que tú declaraste, tienes que violarlo. Y tienes que venir hacia mí para consagrar y tener en cuenta de que vale el Yom Kippur que yo, como tal, dije que tendría que ser ese día. Y no el día que tú dijiste. Teniendo en cuenta eso, Rabí Yoshua estaba ante un gran dilema porque tenía que violar el día que él creía sagrado para entonces demostrarle a los demás que el día que Rabín Gamliel había dicho como Yom Kippur era el día que verdaderamente se iba a cuidar y no el día que él había dicho. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué sucedió? Sucedió de que él estaba muy agraviado con esto y no sabía qué hacer. Y Rabí Akiva le dijo a Rabí Yeshua, aunque tú eres más sabio que Rabí Gamliel, e inclusive creo que Rabí Gamliel se equivocó, y el Yom Kippur que verdaderamente vale es el tuyo y no el de él, tú debes violar el tuyo, porque precisamente él es el jefe del tribunal y es quien dirige esto. Y entonces esta cuestión está permitida de que tú violes lo que tú crees, porque precisamente por una cuestión de la unidad del pueblo de Israel. O sea, esto es una de las cuestiones que va a aparecer en la Gemara, porque explica de que todos los seres humanos pueden equivocarse. No hay nadie que no pueda decir, no, yo no me equivoqué, no, eso no existe. Pero hay que mantener la línea para que haya unidad y no hayan dos religiones o no haya Shalom Barminan, otras dos cosas diferentes. Y esta línea es sagrada. Y esto es una de las cuestiones importantes. A la persona que dirige, a la persona que establece las cuestiones que van así, como se establecen a través de todos los sabios que han dicho, y esa es la línea que nosotros seguimos. La línea que establecieron nuestros sabios, las líneas que siguen la Torá, y esa es la cuestión. No seguir otras líneas y otras cosas, y seguir al líder de la generación, Ledor Pador. Siempre de generación en generación va a surgir un Gadol, un grande dentro de la generación, esa persona que hay que seguir, esa persona que hay que darle todo el apoyo, y esa es la persona en la cual va a seguir el liderazgo del pueblo de Israel. Y esta es una de las cuestiones importantes. Por eso siempre debemos desear que veamos a Eres Israel con Berajá y además con mucho shalom, va a partir precisamente de la unidad y de la bendición de Hashem. Muchas gracias.